Hola, vamos a hablar acerca del componente de autonomía curricular, que es aquel que nos interesa para el desarrollo de nuestro trabajo de clase. Para ello, ya hemos visto que en esta nueva propuesta curricular que nos ofrece la nueva escuela mexicana, nos habla acerca del famoso medallón, que aquí está de manera gráfica, el cual está dividido en tres grandes ámbitos, que son el de formación académica, campos de formación académica divididas por lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y sabemos que estos constituyen lo que son las materias base, aquellas en las que nosotros debemos de aprender un contenido a lo largo de nuestra preparación académica. El segundo momento nos habla acerca de las áreas de desarrollo personal y social. Habíamos mencionado que son aquellas que permiten consolidar el aspecto personal del alumno, poniendo énfasis en la educación socioemocional, ya que es necesaria para que el alumno sea capaz de superar situaciones que le han evitado desarrollarse de manera íntegra. Y el tercer momento, que es el que nos incumbe, es el ámbito de autonomía curricular, que es realmente la propuesta trascendental de este modelo educativo. En él podemos observar que hay 5 niveles de autonomía curricular, en el cual nos dice, habla de un currículum flexible, en donde permite una adaptación, una atención a las diversas necesidades que existen de acuerdo a la ubicación geográfica, a la situación socioeconómica de nuestro país. Y vemos que se divide en ese orden, en ampliación de formación académica, en potenciar el desarrollo personal y social, en nuevos contenidos relevantes, en conocimientos regionales y en proyectos de impacto social. En ese orden jerárquico se esperan abordar en las instituciones educativas, resolviendo de primer orden pues la cuestión académica para poder apoyar a estos campos de formación académica y después consolidar la parte socioemocional, y a partir de que ya se tienen superados estos dos aspectos, pues se van abordando otras cuestiones como los contenidos relevantes, los conocimientos regionales y por último la participación con la sociedad directamente en proyectos de impacto social. ¿Qué es el componente autonomía curricular? Bueno, dice que este responde a los principios de inclusión y equidad, que es un punto fundamental de la escuela, donde nos pide que para el 2030 todas las instituciones educativas deben de tener más que evidente esta cuestión de la inclusión y la equidad. Sabemos que la educación es para todos y debemos de generar una sociedad que lleve como estandarte el hecho de incluir y de considerar como tal a todos los individuos sin hacer diferencias y evitando la discriminación. Habla que es un espacio innovador y flexible en la educación básica, y muy importante este punto. Al hablar de innovador, sabemos que la innovación dice que es crear o renovar, mejorar algo que ya existe. Por consiguiente, recuerden que el antecedente de esta área de autonomía curricular pues eran los famosos talleres. Ahora vamos a ver algo, vamos a ocupar ese espacio para algo mucho más creativo, mucho más satisfactorio, de acuerdo a las necesidades y exigencias del estudiante. Por eso nos habla de innovador y flexible, porque recuerden que no va a ser estandarizado para todo el país, sino que cada zona se va a encargar de establecer cuál es su necesidad de aprendizaje. También dice que otorga facultad a la escuela para decidir y elegir propuestas curriculares. Lo acabo de mencionar. No son propuestas que se estandaricen en toda la comunidad, en toda la ciudad, en todo el estado o en todo el país, sino que surgen a partir de el diagnóstico que se hace en cada institución, y es entonces lo que se le otorga al estudiante, porque cada institución puede tener necesidades distintas y la escuela lo tendrá que argumentar, ¿de acuerdo?
Dice, posee 5 posibles ámbitos de ejercer la autonomía curricular. Son los que ya mencionamos y que, como les decía, tendremos que abarcar de manera jerárquica. Considera horas docentes y periodos lectivos que cada escuela tenga disponibles. Ok, como es una propuesta curricular, recuerden que se ajusta a las horas disponibles para este espacio educativo dentro de la jornada escolar del nivel educativo, ¿de acuerdo? Entonces también se le asigna un docente que es el encargado de desarrollar esta propuesta curricular. Dice, reorganiza al alumnado por habilidad o interés a partir de consultarlo. Así es, una de las características de esta propuesta de autonomía curricular es que no se hace por grupo, sino que permite esta cuestión de la inclusión y la equidad, haciendo que una vez que se consultó al estudiante, se organicen los grupos por intereses y entonces puedan convivir en este espacio alumnos de según si es primaria, primero, segundo, tercero, en otro momento cuarto, quinto y sexto, en el caso de secundaria, que es el que nos atañe, alumnos de primero, segundo y tercero, de acuerdo a la oferta educativa que le estemos dando en esta propuesta curricular. Entonces permite que alumnos de primero interactúen con los de segundo y con los de tercero, ¿de acuerdo? Y por último dice, es una convivencia de estudiantes de grados a edades diversas en un mismo espacio curricular. Efectivamente, a partir de esta reorganización de los grupos, permite que ahora nos podamos conocer, podamos interactuar y que toda la escuela se vuelva realmente una familia, una comunidad como tal. Nos dice, ¿sabías? ¿Ahora qué? Como alumnos, ¿qué es lo que pueden hacer? Dice, 1. Practicar deportes y realizar actividades artísticas. Claro, lo van a poder realizar según las propuestas innovadoras que hagamos. 2. Desarrollar nuestros intereses, porque obviamente se van a generar estas propuestas a partir de lo que el alumno necesite. 3. Participar en las decisiones sobre lo que aprendemos, efectivamente. Según los intereses que tenga la mayoría de la población educativa, serán las propuestas de autonomía curricular que se hagan en la institución. 4. Convivir con alumnos de otros grados y aprender juntos. Así es, porque llegado el momento de este espacio, se trasladarán al espacio destinado para que se lleve a cabo. Y entonces, pues, albergará alumnos de los 3 grados escolares. 5. Saber más de los temas que nos gustan. Así es, porque como está basado en sus intereses, vamos a profundizar de una forma distinta a la habitual en el aula revisando una materia. Y por último, aprender cosas nuevas e interesantes, que ese es el objetivo, que esto nos permita consolidar lo que en el campo de formación académica se está haciendo y en el de áreas de desarrollo socioemocional. Ahora, como maestros, ¿de qué tenemos oportunidad? 1. De organizar grupos de alumnos de distintos grados con los mismos intereses. Por lo tanto, vamos a ir en la misma línea y todos tendremos lo que corresponde a la motivación por estar dentro del aula y por ende aprender. Profundizar en los aprendizajes clave de nuestros alumnos. Así es, vamos a consolidar este aspecto con la forma innovadora de enseñar. Conocer sus gustos e intereses y alentarlos, ya que contamos con su motivación. Ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y social, el área que se encuentra dentro del medallón. Introducir a contenidos nuevos y relevantes, una de las propuestas también de la autonomía curricular, en donde les vamos a enseñar de forma innovadora. Recuerden que haremos uso de la tecnología, sí, claro, sí se cuenta con ella, pero no es una limitante. Podemos hacer tecnología con cualquier tipo de elemento. Siguiente, acercarnos a contenidos regionales. Es cierto, es importante consolidar la identidad
local y nacional, el de pertenencia a una comunidad. Y por último, involucrarlos en proyectos de impacto social. Cuando él ya ha evolucionado en su proceso de aprendizaje, será capaz entonces de poder ingresar o de proponer situaciones que beneficien a la comunidad a la que pertenece. Por eso dice, la autonomía curricular se incorpora en la educación básica como un componente del plan de estudios, ¿de acuerdo? Que promueve creatividad y el desarrollo integral y la innovación. Vemos entonces que está favoreciendo lo que son el desarrollo de competencias. En su primer momento se le denominó clubs, ¿sí? Y estos clubs obviamente se desarrollaron por ámbito. Nos habla, si observamos, podemos ver lo que son los 5 ámbitos en el orden. Y nos habla que existe una diversidad de ellos. ¿Cuáles son las características generales con las que debe de contar esta propuesta curricular? 1. Contar con recursos y métodos pedagógicos, es decir, generar un programa, generar materiales para el maestro, el tiempo para el desarrollo del trabajo, materiales para el alumno y la capacitación del maestro. Ahora, vean por favor que al pedirnos un programa es donde se hace evidente lo que tiene que ver con el diseño curricular al interior obviamente de la institución educativa. ¿Qué características debe de poseer esta propuesta? Responder a un tema y un ámbito, ¿sí? Los que se mencionaron anteriormente. Privilegiar procesos lúdicos, eso es muy importante. No lo vamos a poner a leer, no lo vamos a poner a transcribir, va a ser de manera práctica en donde nos pone en el hecho de ser el guía, el que aporte, el que les ayude a desarrollar sus capacidades, donde se diviertan, dice aquí, haciendo lo que les interesa. Dice, por lo tanto, esto motivará a los alumnos, muy importante. ¿Cómo tenemos garantizado en un alto porcentaje el aprendizaje del alumno? Cuando él se encuentra motivado, y obviamente se motivará a través de las actividades que le estemos proponiendo y de los temas que se vayan a abordar. Dice, deberá propiciar un ambiente de aprendizaje, ¿de acuerdo? No olvidemos que aquí están interactuando alumnos de los 3 grados escolares, de los tres grados escolares de secundaria, ¿de acuerdo? Responde de manera directa a intereses y necesidades de los alumnos, ya lo habíamos mencionado, y obviamente habla de oferentes públicos y privados. Este apartado se refiere a que habrá algunas propuestas curriculares en las cuales quizás no contamos con la capacitación. De ser así, podemos sugerir a un especialista o podríamos sugerir a un especialista para que pudiera ofrecer el club. Esto solamente en escuelas públicas. En escuelas privadas es el profesor de la institución el encargado de ejecutar la propuesta curricular. Obvio, es un área que debe de manejar, ¿de acuerdo? Que debe de dominar. Ejemplos de algunos de estos clubs. En cuanto a ampliación de formación académica, nos dice, acuérdense que estos buscan consolidar lo que es lengua materna, matemáticas, inglés, ciencias, geografía, etc. Algunas propuestas, bueno, que se vinculan serían estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, etc. En cuanto al ámbito de desarrollo personal y social, estilos de vida saludable, danza, teatro, vean cómo tienen que ver con lo que es educación física, arte y desarrollo socioemocional. Nuevos contenidos relevantes, bueno, pueden estar vinculados con educación financiera, robótica, programación, retos del mundo, tecnología, etc. En cuanto a los conocimientos regionales, ¿hacia dónde podemos orientar la propuesta? Hacia el patrimonio cultural y nacional, natural, lenguas originarias, microhistoria, educación ambiental, tradiciones culinarias. Y por último, sobre impacto social, cuidado de la salud, huertos, elaboración de composta, herbolaria, etc.
Estas son algunas de las propuestas hacia dónde pueden ser orientados nuestros clubs en el caso de que se haya ya identificado el interés predominante del estudiante de secundaria. Ahora, para ello obviamente hay que seguir una estructura, ¿de acuerdo? Y decíamos en un momento, no deja de ser una propuesta curricular, por ello debe de tener un sustento, ¿sí? Nos habla de que hay ciertos documentos básicos para este aspecto de la autonomía curricular. También es cierto que debemos de recordar que previo a esto se hace un diagnóstico, se debe de elaborar una encuesta generada en la misma institución, no hay un formato estandarizado y se le aplica a nuestros estudiantes. A partir de este se identifican cuáles son los intereses de nuestros estudiantes para poder generar las propuestas, ¿de acuerdo? Atendiendo el orden jerárquico de estos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los documentos base para el diseño de esta propuesta curricular? Nos dice, el primer documento base describe la propuesta y observen que se señala aquí que es de carácter obligatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace en esta descripción de la propuesta? Dice, se indica el tema y ámbito de autonomía curricular al que pertenece, así como los aprendizajes que deben lograr los estudiantes a lo largo del ciclo escolar. Este es el primero que vamos a elaborar. Número 2, el material para el docente. Dice aquí, es de carácter obligatorio para la propuesta de los oferentes curriculares. Puede ser impreso o digital. Esta es la guía que se va a desarrollar para que el docente pueda guiar sus sesiones a lo largo del ciclo escolar, ¿de acuerdo? Dice, en él se proporcionan orientaciones didácticas específicas sobre los aspectos teóricos y metodológicos que permiten que el docente implemente lo descrito en el documento base. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya mencionamos que es la guía y dice aquí que tiene que tener aspectos teóricos y metodológicos. Claro, porque les vamos a consolidar un conocimiento. Esto no quiere decir que el estudiante tendrá que tener una clase como las demás, ¿de acuerdo? Sino que se refiere a que el docente debe de sustentar lo que va a enseñar y debe de conocer y dominar dicho contenido y ser responsable del aspecto metodológico donde garantizará que de manera lúdica el estudiante pueda desarrollar dicho contenido, ¿de acuerdo? Otros documentos nos habla de material para el alumno. Dice aquí, este puede ser opcional, impreso o digital. ¿A qué se refiere? Si consideramos pertinente generar un cuadernillo para que el alumno vaya trabajando y obviamente no transcriba, etcétera, etcétera, pues entonces es cuando dice que se le puede imprimir o se le puede dar de manera digital. Si considero que no es necesario que clase o sesión tras sesión le voy a ir dando de manera gradual la información y las actividades, pues adelante, no es obligatorio que el alumno tenga este material, ¿de acuerdo? Dice, en él se incluyen situaciones didácticas, actividades o ejercicios. Les mencionaba hace un momento, puede ser una pequeña guía en la cual le pongamos las fotocopias, la teoría base, el listado de procedimiento para realizar la actividad según la sesión en la que vayamos, etc. El cuarto documento habla de materiales y recursos didácticos. También nos dice, es de carácter opcional, que son los materiales concretos que permiten las actividades del club. Y bueno, en este se estará armando todo el material, ¿de acuerdo? La compilación de este. Y número 5, preparación del docente para desarrollar la oferta educativa, ¿sí? Dice,
Es igual opcional, no es obligatorio y permite que el docente se apropie del proyecto y por ende tenga mayores posibilidades de alcanzar el éxito en la propuesta de autonomía curricular. Recuerden, vamos a ser el guía y por ende tendremos que dominar de manera hábil el contenido y la metodología que se vaya a implementar. Bueno, como mencionamos que estos documentos son obligatorios, el documento base y el material para docente son los que vamos a desarrollar. El primero de ellos, el documento base. Es muy sencillo, es algo breve. Entonces nos dice, ¿qué es lo que debe de contener nuestro documento base? Dice aquí el nombre del club, la presentación de este, los destinatarios, es decir, las personas a las que va dirigidas y la duración. Esos son los 4 puntos que vamos a desarrollar. Número 1, el nombre del club. Dice, este debe incluir el tema central del mismo, colocando adjetivos en positivo y contexto interesante. Algo importante en el nombre del club es que no le vamos a poner nombres tradicionales, no le vas a poner las matemáticas educativas o la lengua materna, el origen de la vida. No podemos utilizar ese tipo de nombres porque pierde la intención de ser algo innovador, algo creativo. Es cierto, debe de estar considerada, pero no como el punto central. Aquí nos dice, la fórmula para el nombre es el tema central, el adjetivo y generamos el nombre del club. Ejemplos de lo que les mencionaba hace un momento. El tema central van a ser las matemáticas. Como adjetivo le vamos a colocar que son divertidas. Y entonces vamos a generar el nombre matemáticas divertidas. No, es un error, porque para ello ya tenemos la materia de matemáticas. Sí. Ahora, bien, otro ejemplo. El tema central es la historia. El adjetivo queremos que sean a través de murales. ¿Cómo le voy a llamar a mi club donde voy a vincular contenidos de la asignatura de historia? Obviamente van inmersos otros más en la transversalidad, pero bueno, el punto central es tocar aspectos de la historia y lo quiero hacer a través de murales de diversos materiales. El nombre es Hagamos murales de la historia de México. Aquí ya no es el punto medular la historia como tal, sino que es el hacer los murales, ¿de acuerdo? Y entonces, pues está muy bien. El último ejemplo, el tema central es abordar aspectos de la tecnología y lo voy a hacer a través de las exposiciones, por lo tanto no le llamo tecnología con exposiciones, sino mis exposiciones con tecnología y entonces pierde el punto central, lo que es la tecnología. Esto con el fin de evitar que el alumno se sienta agobiado con el hecho de sentir que va a haber una asignatura más. No, recuerden que esos son unos espacios innovadores, unos espacios de desarrollo de la creatividad, de la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. Una vez que tenemos el nombre del club, vamos a ir a la redacción de la presentación, en donde nosotros vamos a argumentar la necesidad de generar este espacio educativo. Nos habla de unas 300 palabras, pueden ser un poco más si ustedes gustan. ¿Qué es lo que vamos a escribir aquí? Dice, estas son las ideas guía. 1. La forma en que se detectó la necesidad de ofrecer un club con este tema. Aquí les había mencionado, deben ser a partir de una evaluación de los intereses del alumno que se reducen a la aplicación de una encuesta, ¿de acuerdo? Y bueno, se argumenta que es lo que en esta encuesta, las diversas propuestas que se hicieron, de acuerdo a las características del contexto de la escuela, del nivel socioeconómico del alumno, etcétera, etcétera. 2. Segunda idea, la manera en que este club va a satisfacer la necesidad formativa de los estudiantes, ¿de acuerdo? Cómo esta propuesta va a fortalecer
el aprendizaje, consolidar lo que ya ha visto en lengua, en matemáticas, en inglés, en ciencias, en historia, geografía, formación, ¿de acuerdo? Cómo se van a consolidar a partir de esta propuesta. Tercera idea, señalar de manera general la metodología y el tipo de estrategias que se desarrollarán. Bueno, aquí vamos a mencionar, según lo visualicemos, qué tipo de estrategias son las propicias para abordar dicha propuesta. Si es, por ejemplo, para consolidar la formación académica y lo vamos a orientar hacia la ortografía, bueno, ¿qué tipo de estrategias son las ideales para abordar este tipo de contenidos? ¿De acuerdo? Dice aquí, puede ser a través de análisis de películas y que ellos van, a partir de qué es lo que van a poder expresar. Bueno, sí, ustedes a través de qué tipo de recursos, qué tipo de momentos en sus estrategias metodológicas van a abordar. Y por último, la importancia que tiene para fortalecer el ámbito al que pertenece, pues en este caso la propuesta o el club, y se debe de señalar. Ya los vimos que son 5 niveles jerárquicos. Bueno, no nos estresemos, viene aquí un ejemplo de cada una de estas 4 ideas que se desarrollan y si observamos no es nada complicado en cuanto a cómo vamos a ir argumentando y sustentando nuestra propuesta de autonomía curricular, perdón. Y bueno, eso es en cuanto a la presentación, tocando las 4 ideas. Los destinatarios. Dice, sabemos que los destinatarios son nuestros alumnos de todos los grados escolares. En el hecho de que deberemos de recordar las características de esta, es decir, las edades, el tipo de comportamiento que cada grado tiene, cómo esto va a beneficiar, cuáles son las limitantes que quizás se presenten, etcétera. Dice aquí, la planeación del docente permite saber qué tipo de actividades se van a diseñar de acuerdo a las características de nuestros estudiantes en cuanto a su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué tipo de actividad le va a ser interesante tanto al de primero como al de tercero? ¿Cómo voy a abordar los contenidos que debo de consolidar y que los entienda tanto el de primero como el de tercero? ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Y bueno, allí va el ejemplo que podemos tomar como punto de referencia para la redacción de el aspecto de destinatarios. Y por último, la duración de este es el cual se ajusta al calendario escolar. En este no tenemos mucha injerencia. Bueno, pues se consideran estos 3 bloques y el número de sesiones propuestas para un ciclo escolar determinado. Bueno, pues agradezco su atención y trabajemos duro para este primer documento base que es la presentación, la fundamentación de nuestra propuesta de autonomía curricular. Éxito.